Hermanos, no es que me he olvidado de terminar de predicar sobre Eclesiastés. Vamos a terminar Eclesiastés, ¿ok? Pero hoy vamos a buscar Hechos capítulo 13. Si usted necesita que le prestemos una Biblia, por favor levante su mano. Aquí hay 3 personas que necesitan. Después, cuando terminemos el culto, usted deja la Biblia sobre su asiento, por favor. Muy bien, Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Vamos a orar. Padre, ahora tenemos tu palabra delante de nosotros y estamos con la expectativa de lo que nos vas a decir y cómo nos vas a exhortar. Cada uno de nosotros está eternamente necesitado de tu mensaje. Pedimos, oh Dios, que nos hables, cada uno en particular, de acuerdo a la necesidad de cada uno en particular. Tú tomes este mensaje, este texto, y tu Espíritu Santo nos hable para hacernos más como tu Hijo Jesús, para exaltarle a Él, para gloria tuya. Por Él y para Él, Señor, rogamos estas cosas. Amén. Hechos capítulo 13. Dice así la Escritura: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Este Juan es Marcos, Juan Marcos. Palabra de Dios nos dice que aquí en Antioquía había mucha actividad. Después de Pentecostés, hubo un enorme crecimiento en la iglesia de Jerusalén. Las autoridades religiosas del momento, los judíos, no les gustó el crecimiento de la iglesia y comenzaron a reaccionar con envidia violenta en contra de los creyentes. Se inició entonces una persecución enorme contra los cristianos y encontramos el primer mártir de la iglesia con Esteban, capítulo 8 de Hechos. Se dice, no lo tenemos registrado en las Escrituras, que hubo otro creyente que fue martirizado antes de Esteban, pero de acuerdo a las Escrituras, este fue el primero que está registrado. Esteban. Pero la persecución seguía y como consecuencia viene la dispersión de la iglesia. Al estar constantemente perseguidos en Jerusalén, comenzaron a huir. Algunos se fueron hacia el sur, pero la gran mayoría se fueron hacia el norte. Ahí encontramos que están a muchos creyentes trabajando, ministrando. Encontramos entonces, por ejemplo, el caso de Felipe. Felipe está ministrando y está predicando la palabra de Dios. Y recuerdan ustedes cuando Felipe es movido por el Espíritu Santo para predicarle a este etíope
que era un funcionario de la reina de Etiopía. Finalmente, en todo esto, Saulo, que ha sido autorizado y encomendado por las autoridades religiosas para perseguir a los cristianos, e incluso tenía poder para matarlos, que él fue testigo de la muerte de Esteban, entre otros. Él iba hacia Damasco, subiendo hacia el norte, para allá en Damasco, que había escuchado que muchos de los creyentes habían huido para allá. Él iba a perseguirlos y a encarcelarlos. Camino a Damasco se convierte. El Señor Jesucristo tiene un encuentro cara a cara con él y él se convierte al Señor Jesús. Pero Pablo sigue hacia Damasco. Ahora ya no para perseguir, sino para encontrarse con un discípulo llamado Ananías. Y allá se inicia la persecución entonces ahora contra Saulo. Ya no era Saulo el perseguidor, sino el Saulo el perseguido. Y él entonces decide irse para Jerusalén. Allá sigue predicando la palabra de Dios incansablemente y después decide irse para Tarso. En Tarso permanece un buen tiempo. Mientras tanto, esto está sucediendo con la vida de Pablo, los cristianos dispersos se iban extendiendo y estableciendo en diferentes áreas y en diferentes ciudades. Y estos llegaron finalmente a Antioquía. Bernabé, al escuchar los apóstoles en Jerusalén que en Antioquía estaba sucediendo algo increíble, Bernabé decide ir a ver qué estaba sucediendo, confirmar que realmente era del Señor Jesús lo que estaba sucediendo allá. Y al ver que sí, que Dios estaba en medio de ellos y la gente se estaba convirtiendo a Cristo, Bernabé se queda por un tiempo. Después decide regresar e ir a Tarso a buscar a Pablo para llevarlo a Antioquía. Mientras tanto, Pablo sigue predicando la palabra de Dios, sigue recibiendo instrucciones de parte del Señor Jesús, sigue siendo enseñado por la palabra. Sigue siendo enseñado la palabra por el Señor Jesús. Hubo un periodo de hambre en Jerusalén, pero una vez cesado ese periodo, Bernabé y Pablo regresan a Antioquía con Juan Marcos. Y eso es lo que leemos aquí. Poco después de esto comienza el primer viaje misionero. Antioquía, aquí dice, había entonces, versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Antioquía, esa ciudad pertenecía a Siria. Hemos escuchado mucho de Siria hoy en día, en los últimos meses. Antioquía pertenecía a Siria. Era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. Era conocida, de hecho, como la reina del este. Habitaban griegos, habitaban romanos, sirios y también judíos. En la ciudad se hablaba principalmente el griego. Estaba el templo de Apolo, que tenía ritos religiosos muy licenciosos. La colonia judía de Antioquía era muy rica. Y Antioquía, por causa de la actividad del Espíritu Santo allí, comenzó a ser el centro de la actividad misionera. De ahí partió Bernabé y Saulo, partieron ellos en su primer viaje misionero. A partir de este punto,
ellos comenzaron a enviar, a ser usados por el Señor para ganar almas en otros lugares. Vemos pues aquí una iglesia que está organizándose en el tiempo, según va creciendo y según van surgiendo las necesidades. Entonces, este es todo el panorama detrás de lo que está sucediendo en Antioquía, para que ustedes tengan una idea. Ahora, ¿qué nosotros encontramos en este pasaje? Encontramos 4 principios muy importantes para cada uno de nosotros aquí que somos parte de la iglesia, de manera específica de la Iglesia Bautista Cristiana. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, etcétera. Versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, el Espíritu Santo se comunica. ¿Qué encontramos nosotros aquí? Encontramos este principio, hermano. Cada cristiano, cada creyente debe estar afiliado a una iglesia local. Fíjense el primer versículo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. De manera específica está identificando una iglesia en Antioquía y ahí había creyentes. Cada creyente debe estar afiliado a una iglesia local. Bernabé y Pablo eran parte de la iglesia que estaba en Antioquía. Es un interesante uso de palabras. Iglesia que estaba en Antioquía. Es diferente a la iglesia que estaba en Jerusalén. La iglesia era un cuerpo y sigue siendo un cuerpo de creyentes, de personas que se congregan con ciertos propósitos. Por ejemplo, Hechos capítulo 11. Si ustedes vamos a Hechos capítulo 11, encontramos en el versículo 22, Hechos 11, 22. Aquí está. Ok, llegó la noticia de estas cosas a oídos de ¿quién? De la iglesia que estaba en Jerusalén. Hechos 14, 23. Usted busca Hechos 14, 23. Encontramos que constituyeron, ¿qué cosa? ¿Dónde? ¿En qué? Cada iglesia. En cada iglesia. ¿Qué encontramos en Hechos 15, versículo 4? Cuando ellos llegaron a Jerusalén, fueron, ¿qué? Recibidos por la iglesia de Jerusalén. Romanos capítulo 16, versículo 5. ¿Qué encontramos? Romanos, después de Hechos está Romanos 16, 5. Encontramos que Pablo dice, saludad también a la iglesia de su casa, de que había iglesias aún en las casas. Primero a los Corintios, capítulo 1, versículo 2. Pablo está escribiendo ¿a quién? A la iglesia de Dios que está en Cristo Jesús. A ellos, allá en la ciudad de Corinto. Gálatas, capítulo 1, versículo 2. Pablo escribe ¿a quién? A las iglesias de Galacia. Galacia no era una ciudad, Galacia era una región y ahí estaban incluidas las ciudades de Iconio, Listra, Derbe, entre otras. Y en esas ciudades había iglesias en cada una de esas ciudades. Busquemos todos Colosenses capítulo 4, versículo 9. Colosenses capítulo 4. Versículo 9. Fíjense lo que encontramos aquí, muy interesante.
Dice Pablo escribiendo a los colosenses con Onésimo. Onésimo es un amado y fiel hermano. Y después que dice que es uno de vosotros. Y el versículo 12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. Pablo está escribiendo aquí a los creyentes, a la iglesia que está en la ciudad de Colosas. Epafras y Onésimo están con Pablo mientras él estaba encarcelado. Le estaban sirviendo, le estaban asistiendo. Y Pablo decide escribirle una carta a los colosenses y se refiere a Onésimo y a Epafras, no como parte de otra iglesia, sino dice, ellos pertenecen a ustedes, son de vosotros, los identifica como parte de la iglesia de Colosas. Cada creyente debe estar afiliado a una iglesia local. Cuando nosotros leemos Hechos capítulo 3, vemos que Pedro y Juan salen hacia el templo. Capítulo 2, ¿qué sucedió en Hechos capítulo 2? Vino Pentecostés, vino el Espíritu Santo sobre la iglesia, donde Pedro predica un primer mensaje y dice la Escritura que más de 5,000 personas se convirtieron. Predica un segundo mensaje en Hechos capítulo 2, que termina diciendo en versículo 19, Hechos en el capítulo 3 es que viene este segundo mensaje, donde él termina diciendo, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ese es el versículo 19. Ahora, ¿qué sucede para que Pedro tenga esa predicación y termine ese mensaje de esa manera? Pedro sale con Juan hacia el templo y de camino al templo encuentran a una persona, ¿cómo se llama? Un paralítico, un cojo. No podía caminar desde el nacimiento. Y les dice este paralítico a Pedro y a Juan que le den una limosna. Y Pedro dice, estoy pelado. No tengo nada, pero lo que yo sí tengo, te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y este hombre da un brinco. Gloria al Señor. Este hombre da un brinco, comienza a brincar, a adorar al Señor. Y Pedro y Juan siguen hacia el templo, a donde iban para la hora de la oración y para compartir el evangelio en el templo. Y este hombre que ahora ya está sanado, sigue brincando y entra al templo y sale del templo y está adorando al Señor. Y ahí pues todo el mundo se pone alerta, ¿qué es lo que está pasando? Pero ven acá, este no era el paralítico. Y Pedro aprovecha y predica una vez más el evangelio. Y entonces termina diciéndole, Jesucristo es el Salvador. Así que arrepiéntete de tus pecados y conviértete a Él, a Jesucristo, para que sean borrados tus pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, paz a tu alma, porque vas a estar en paz con Dios y vas a tener la paz de Dios. Si hay alguien aquí en este salón que todavía no se ha convertido al Señor, este es para ti. Arrepiéntete y conviértete para que sean borrados todos tus pecados y puedas recibir de parte del Señor Jesucristo perdón y vida eterna. Todos tus pecados. Si puedes, repasa en tu mente un momentito, rápidamente, los pecados que tú has cometido.
El pecado significa que has ofendido la santidad de Dios. Todos y cada uno de ellos serán borrados. No solamente eso, sino conociendo tu corazón, tú sabes que tú vas a volver a pecar. Pero cuando tú te arrepientes y te conviertes al Señor, el Señor Jesucristo viene como tu Salvador, Rey y Señor, y todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, todos estarán borrados. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús fue a la cruz cargando sobre él todos tus pecados. ¿No es eso glorioso? Si todavía no tienes el perdón de todos tus pecados, Cristo Jesús hoy y ahora quiere perdonarte. Los que estamos afiliados a una iglesia local, debemos ser todos creyentes en Cristo Jesús, habiéndonos arrepentido y convertido a Él. Pero cada creyente debe estar afiliado a una iglesia local. Aquí en Hechos capítulo 3, todavía no vemos a la iglesia con la misma organización que viene más adelante. Nosotros vimos en Hechos 11, en Hechos 13, en Hechos 14, en Hechos 15 y en los demás pasajes, iglesias específicas en lugares específicos. En Hechos capítulo 3 todavía no vemos eso. ¿Qué nos enseña esto? Que la iglesia en el tiempo se fue organizando de acuerdo al crecimiento y a las necesidades específicas del grupo de creyentes de cada localidad. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad ante Dios de buscar una iglesia local donde el Señor se encargue de enseñarte y ministrarte, y por medio de esa iglesia puedas tú también servir a Dios y los unos a los otros. El proceso que algunas de las iglesias hemos adoptado en el tiempo es esto. Primero nosotros predicamos el evangelio, como nosotros recibimos el evangelio de parte de otros, como tú si estás aquí esta mañana y todavía no te has convertido al Señor, como tú estás recibiendo el evangelio en este momento. Primero se predica el evangelio, después viene la conversión, después viene el bautismo, después viene juntamente con el bautismo, con el discipulado, el bautismo. En todo ese tiempo necesitamos ver fruto de verdadero arrepentimiento. Entonces la persona es presentada a la iglesia. Entonces repito, viene la predicación del evangelio, creer y convertirse, fruto, el discipulado juntamente con el bautismo. Entonces la persona es presentada delante de la iglesia para llegar a pertenecer a un cuerpo local. Esto es un proceso que nosotros hemos adoptado para tratar de cuidar que personas que realmente no se han arrepentido y convertido genuinamente al Señor no se unan a la membresía de la iglesia. Porque dos cosas: para proteger a la iglesia y para protegerlos a ellos también. Una de las cosas más terribles que pueda suceder es que una persona que realmente no sea creyente sea recibida en un cuerpo local y esa persona piense que ya por ser parte de este cuerpo local se ganó el cielo. Esta iglesia no salva a nadie. Nadie que pertenezca a esta iglesia puede salvar a otra persona de sus pecados. El único, verdadero, todopoderoso y todo suficiente Salvador es nuestro Señor Jesús.
En Él es que ponemos nuestra confianza. De Él es que nosotros aceptamos y recibimos el regalo de la vida eterna. Él es el único y verdadero Salvador. Por lo tanto, es muy importante este proceso. En el tiempo del Nuevo Testamento no era necesario llevar este proceso. ¿Por qué? Porque como había una persecución a muerte y todo el mundo sabía, Pablo iba persiguiendo y matando y encarcelando a los creyentes y él tenía mucha gente que lo ayudaba. Cuando él finalmente se convirtió a Cristo, él sabía que iba a convertirse ahora, no solamente en creyente, sino por haberse convertido en creyente en Cristo, ahora se convertía también en un perseguido. Por lo tanto, esta es la prueba, hermanos. Si ahora mismo, si hoy se desata una persecución a muerte en la ciudad de Santo Domingo contra los cristianos, el próximo domingo en la mañana, ¿cuántos de nosotros realmente estaremos presentes aquí? Como esa era la prueba de fuego, el que realmente se convertía y se mantenía siguiendo al Señor Jesús era un creyente verdadero. Estaba dispuesto a morir por Cristo. No era necesario mucho tiempo para darnos cuenta si era un creyente verdadero o no. Hoy en día está de moda ser cristiano. Está de moda ser cristiano. Ustedes ven todo un montón, ¿verdad? En la televisión, tú prendes la televisión y hoy en día, yo no sé qué extraña cosa es. Casi todos los presentadores de todos los programas, los más malos que hay, todos son cristianos. ¿Ustedes se han dado cuenta? Hasta que venga la persecución. Ahí veremos. Cada creyente debe estar afiliado a una iglesia local. Cada creyente debe estar activo en esa iglesia local. Número 2, cada creyente debe estar activo en esa iglesia local. Regresamos a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Y fíjense, como dice, versículo 2, ministrando estos al Señor. Estaban activos, estaban ministrando, estaban sirviendo. Ministrar significa servir. Servir significa atender necesidades. En la iglesia local, estos hermanos estaban sirviendo, estaban ministrando, estaban atendiendo necesidades. Se puede servir por obligación o tú puedes servir de corazón. Se puede servir a nuestras propias ambiciones o puedes servir al Señor. Se puede servir como a ti te parezca o puedes servir según la necesidad, las instrucciones y la dirección que va la iglesia local. Toda actividad en el servicio al Señor debe ser en y a través de una iglesia local. Hermanos, en el cristianismo no existen los llaneros solitarios. Todos somos parte del plan de algún individuo o parte del plan de Dios. ¿Tú quieres ser parte de cuál plan? En la iglesia local, nosotros servimos siendo dirigidos por el Espíritu de Dios a través de aquellos que el Señor ha puesto para dirigirles. La iglesia local, hermanos, no solamente es un instrumento para que yo ministre, para que las almas se salven, para que adoremos todos juntos, pero escuche bien, la iglesia local también es
un medio para nuestra protección. Al estar afiliado a una iglesia local y estar activo en esa iglesia local, tú recibes protección espiritual. ¿Por cuál razón de todas las iglesias que hay en el mundo, el Señor te trajo a esta? Dios conoce todas las diferencias de criterio y de doctrina. Dios conoce todas las diferencias de prácticas que hay en las iglesias. Dios conoce las diferencias en doctrina. Dios conoce todas las iglesias y conoce todas las iglesias que enseñan el evangelio verdadero. Y de todas esas iglesias que enseñan el evangelio verdadero, Dios te trajo a esta. ¿Por qué? ¿Por casualidad? ¿O será que esta en lo particular de tu vida te brindará mayor protección? Protección contra aspectos espirituales que pueden lastimarte a ti o a tu familia. Y nosotros entendemos que pueden haber razones por las que un creyente se pueda mover de una iglesia local a otra iglesia local. Pero la mayoría de los creyentes hoy en día no se están moviendo por las razones correctas. Estamos perdiendo de vista de que una iglesia local es una familia, en la cual Dios nos tiene como parte de esa familia y estamos en esa familia para servirnos los unos a los otros. Usted se imagine que un día el hijo suyo decida, no, yo me voy de esta familia, me voy a mudar para la familia de Juancito Trugupé, que es el amigo mío del colegio. Y agarre su mochila y va a salir por la puerta y dice, tú le dices, si te va por esa puerta deja la mochila porque todo lo que hay ahí es mío. Vete con las manos peladas. No, eso no sucede, ¿verdad que no? Nosotros tenemos que recordar que somos parte de una familia. Todo creyente debe estar afiliado a una iglesia local y todo creyente debe estar activo en una iglesia local. Pablo y Bernabé estaban disponibles para ser usados. Ellos eran parte de la iglesia de Antioquía, estaban activos en la iglesia de Antioquía y por lo tanto estaban disponibles para que Dios los utilizara donde Él quería. Y por lo tanto encontramos en las Escrituras que en el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo que apartadme. ¿Estás tú disponible para que el Señor te tome para un servicio específico en o a través de la iglesia local? Apartadme. ¿Estás tú disponible? ¿Está tu corazón delante del Señor y dice, Señor, haz conmigo lo que bien te parezca, lo que tú quieras? Estoy aquí, disponible y dispuesto, como me quieras usar. ¿Cuántas vidas en esta congregación o a través de esta congregación han sido afectadas por tu vida de servicio? Estimados, quizás a veces nosotros los predicadores hacemos preguntas que traen convicción y traen sentido de culpa. Y qué bueno, a veces es necesario eso, pero no debemos terminar ahí. Si yo no estoy sirviendo como debo, yo debo identificarlo y debo admitirlo y debo aceptar como una falla. Pero entonces Dios tiene gracia para usarte. Dios tiene gracia disponible para que tú seas un instrumento útil, un instrumento de valor. Dios te quiere usar. Ayer, durante el almuerzo a los misioneros, nuestra iglesia, para que no saben, tenemos un ministerio que llamamos Ministerio de Misiones desde prácticamente que comenzamos hace 35 años.
Y hoy, antes comenzamos, recuerdo, con 2 pastores que nosotros ayudábamos económicamente y fue creciendo y hoy en día en el país son más de 50 y fuera del país son cerca de 30. Que nuestra iglesia ayuda de una manera u otra, ya sea económicamente o con los sacos de comida que ustedes todos los meses, muchos de ustedes traen ese dinero o la comida, los productos para ellos. Y ustedes no saben, bueno, nosotros le hemos dicho, hemos repetido la bendición que son esos sacos de comida para estos hermanos, para estas familias. Pero amados hermanos, hubo un día que un hermano se dispuso para trabajar en el Ministerio de Misiones, el hermano Richard Marzán. Y el hermano Richard Marzán, que era diácono, llegó un momento que tuvo que renunciar al diaconado porque este ministerio le estaba tomando tiempo. Gloria a Dios, Señor. Yo contento con eso. Y teniendo mayor tiempo, él organizó 3 equipos. Hay 3 equipos dentro de lo que es el Ministerio de Misiones y cada equipo integrado por 3, 4 familias, no sé exactamente, 3 o 4 familias, ¿verdad? Y cada equipo está saliendo, por ejemplo, ahora mismo hay unos hermanos que no están aquí porque están visitando casi todos los domingos. Hay un grupo de hermanos que están visitando otras iglesias para animar a esos pastores, para identificar necesidades, para apoyarles, para decirles, la Iglesia Bautista Cristiana está presente. Un hermano estuvo dispuesto. Ayer vimos un video de la gran cantidad de iglesias que se han visitado y los pastores que hemos podido apoyar y animar en la obra. Estamos hablando solamente de un ejemplo. Disponibles. Cada creyente debe estar afiliado a una iglesia local, cada creyente debe estar activo en una iglesia local, cada creyente debe ser aprobado en su servicio en la iglesia local. Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La imposición de manos era una forma de aprobación, donde los líderes de la iglesia, al imponer las manos sobre una persona, la iglesia completa estaba viendo que los líderes estaban reconociendo en esta persona que Dios tenía su mano sobre ella para el servicio. Pablo y Bernabé fueron aprobados por la iglesia de Antioquía para hacer la obra de misiones. Fíjense que Pablo y Bernabé no dijeron, no, aquí nosotros somos los que sabemos, los que hemos estado sirviendo y por lo tanto nosotros vamos a ir y punto. No, ellos se sometieron a la iglesia. Fíjense que dice que estaban ministrando, que estaban ayunando y oraron. Con eso Dios mostró su voluntad y entonces impusieron manos sobre ellos, los aprobaron y los enviaron. La aprobación es en base a un testimonio prolongado de buenas evidencias en la vida y servicio del creyente. Bernabé y Pablo estaban siendo reconocidos por doquier, donde quiera que ellos iban, eran reconocidos por los creyentes, porque todos veían la mano de Dios sobre ellos, mientras ellos servían. Mientras ellos, no debes esperar que los hermanos te reconozcan si tú no estás ocupado primero. ¿Cómo la iglesia te va a ver como una opción para trabajar o para dirigir un ministerio si primero no te ven comprometido con fidelidad
en algún aspecto. La aprobación es en base a un trayecto de fidelidad, de compromiso, de evidencias de que realmente tú tienes un corazón fiel y leal al Señor y a esta iglesia. La aprobación también es en base a los dones que el creyente ha ejercitado. La mayoría, me parece que casi prácticamente la mayoría, es lo que me parece a mí, de los creyentes no han identificado todavía su don. ¿Tú sabes cómo se identifica cómo tú puedes identificar tu don? Comienza a servir en lo que sea. Comienza a servir en lo que sea. En la medida que tú vas sirviendo, el Espíritu Santo va dando evidencia de cuál es tu don. Y va regulando las cosas y dirigiendo las cosas para que finalmente tú estés sirviendo con el principal don o uno de los dones que tú tienes, que Él te ha dado. ¿Qué es un don? Un don es una habilidad espiritual que el Espíritu Santo te da cuando tú te conviertes a Cristo. Ese don, esa habilidad espiritual puede ser desarrollada y mejorada en el tiempo. Cada creyente será entonces activado por el Espíritu Santo para el crecimiento de la iglesia local. Versículo 4. Entonces estos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí a Salamina, anunciaban la palabra de Dios y tenían a Juan Marcos con ellos. Mientras ellos estaban sirviendo al Señor, ellos dijeron, ven acá Marcos. Lo trajeron, Marcos, un jovencito, de ven para que aprendas. Y mientras ellos viajaban y predicaban y servían, Marcos estaba aprendiendo. Ellos fueron activados por Dios, activados por el Espíritu Santo para hacer ya ahora, era una instrucción, una dirección muy específica en la vida de servicio de esos hombres. De todos los aspectos, este es el más difícil, probablemente, de hacer que se cumpla. Porque requiere un servicio en dependencia del Señor y requiere que nosotros aprendamos, hermanos, a conocer al Espíritu de Dios. Lo he dicho en muchas ocasiones y lo repito. La gran mayoría de nosotros no conoce al Espíritu de Dios. Nosotros no sabemos cómo relacionarnos con el Espíritu Santo. Con el Padre, con el Señor Jesucristo no tenemos mucho problema, pero relacionarnos, ¿cómo es tu relación con el Espíritu Santo? No sabemos. Debemos recordar, el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación personal con Dios a través del Señor Jesucristo y dirigido por el Espíritu de Dios. Y al ser una relación, yo tengo que aprender a conocer la persona con quien yo estoy relacionándome. Pero muchos de nosotros hacemos las cosas tan mecánicamente después de un tiempo que perdemos de vista que yo estoy en una relación con el Dios eterno. Debemos recoger eso. Y esa relación con el Dios eterno comienza cuando yo reconozco al Señor Jesucristo como el único y todo suficiente Salvador y Señor. Todo creyente debe estar afiliado a una iglesia local. Todo creyente debe estar activo en una iglesia local. Todo creyente debe ser aprobado por una iglesia local. Y todo creyente debe ser activado por el Espíritu Santo
para servicio y crecimiento de esa iglesia local. Si estás aquí esta mañana, todavía no te has convertido a Cristo, déjame hacerle una pregunta. Si te mueres ahora, hoy, ¿a dónde tú vas? El Señor Jesucristo habló solamente de dos caminos y por lo tanto dos destinos. La presencia de Dios en gloria o fuera de la presencia de Dios en el infierno. Dos destinos, no hay más. Por lo tanto, si tú te mueres ahora mismo, tú irás a uno de esos dos lugares, no a otro. Si tú te mueres ahora mismo y tú dices, no, yo estoy seguro que yo voy al cielo. Ahora contéstame esta pregunta. ¿Cómo tú sabes que tú vas al cielo? Dame razones. Tú dices, bueno, lo que pasa es que yo no soy tan malo, yo no soy una persona mala, yo realmente me porto bien, trato de hacer bien a los demás. Respuesta equivocada. Estás tratando de ganarte la salvación de tu alma por tus obras. Tú no eres tu Salvador, Jesucristo es el único Salvador. Bueno, es que yo trato de cumplir lo que Dios dice en su ley. Respuesta equivocada. De nuevo estás tratando de ganarte la salvación a través de ser una mejor persona. Tú eres pecador y la paga del pecado es muerte, dice la Escritura. Tú necesitas un Salvador y Jesucristo es ese Salvador. Ahora, si tú dices, bueno, entonces solamente me queda la otra opción, me voy para el infierno. Sí, ahora déjame decirte, Dios no quiere que te vayas para el infierno. El infierno, dice el Señor Jesucristo dijo que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, no para la gente. Ahora, si tú no aceptas al Señor Jesucristo como dueño y salvador tuyo, si tú no quieres al Señor Jesucristo como tu salvador y tu Señor, entonces estás aceptando que el diablo sea tu Señor y Salvador. Porque es el uno, es el otro. Dios no quiere que vayas para el infierno. Como yo sé, Cristo Jesús en la cruz y después la tumba vacía. Cristo Jesús en la cruz, Él fue a la cruz sin merecerlo. Él fue porque tomó tu lugar y mi lugar, cargando tus pecados y mis pecados. En la cruz, la paga del pecado es muerte. Cristo murió por mí y por ti. Pero aleluya, gloria a Dios, no quedó muerto. Resucitó al tercer día y como hoy está vivo y tiene poder sobre la muerte y la vida, Él es el único que te puede dar perdón y vida eterna. ¿Quieres tú recibir al Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador? Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra. Mira, buen Señor, las almas, todos los que estamos presentes, como necesitamos estar cada vez más y ser más dependientes de tu dirección, de tu persona, de tu palabra. Ayúdanos. He aquí la Iglesia Bautista Cristiana, Padre, tan necesitados cada uno de nosotros, tan necesitado que estoy yo de ti, Señor, y mis hermanos. Rogamos tu presencia, tu dirección, que tú nos trabajes en nosotros para hacernos una iglesia más unida y más activa y más productiva para almas, para que almas sean ganadas para Cristo Jesús. Señor, mira también aquellos que están presentes que todavía no se han convertido a Cristo Jesús. Te ruego, Padre, que obres en ellos. Si tú estás aquí esta mañana y tú sabes que o no estás seguro o segura
Si tú te mueres ahora mismo, te vas a la presencia de Dios. Si tú no te has convertido a Cristo, ¿por qué no lo haces hoy? ¿Por qué no te entregas? ¿Por qué no te arrepientes de tu pecado hoy? Ahí en tu asiento, delante del Señor, dile: Señor Jesús, yo admito, reconozco, acepto que realmente te he ofendido, he pecado contra ti. Ahí en tu corazón, recuerda algunos de los pecados contra Dios. Puede ser idolatría, puede ser rebeldía, puede ser mentiras, puede ser engaños, puede ser pecados de inmoralidad sexual, puede ser ira, chismes, robo, asesinato. Sí, porque puede ser que hayas tenido algún tipo de aborto y eso es asesinato, si fue a propósito. Yo no sé cuáles son tus pecados, pero recuérdaselo al Señor. Algunos de ellos dicen: Señor, estos y todos los demás, perdóname, yo sé que con esto te he ofendido. Yo sé que merezco el infierno por ello, pero tú, oh Señor Jesús, fuiste a la cruz por mí. Tú, Señor Jesús, tú quieres salvarme porque tú eres el Salvador. Señor Jesús, sálvame, perdóname. Hoy, en este momento, me entrego a ti. Estas fueron mis palabras. Yo quise dirigirte un poco, pero ¿cuáles son tus palabras? ¿Cuál es tu actitud? ¿Quieres que te asistamos para que te entregues al Señor? Con mucho gusto. Si tú estás aquí esta mañana y deseas realmente arrepentirte y entregarte al Señor Jesucristo, levanta tu mano ahí en tu asiento. Queremos orar contigo, queremos orar por ti también. ¿Hay alguien? Veo la mano de una jovencita aquí, Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Si deseas que te ayudemos a que tú te entregues al Señor Jesucristo, deseamos hacerlo. Quiero orar por ti. Amén. Veo su mano. Adelante. Dios les bendiga. Alguien más también veo su mano. Dios le bendiga. Miren lo que vamos a hacer. Nosotros queremos ayudarle y asistirle. Yo le voy a pedir a tres hermanas, por favor, que se levanten de sus asientos, tres hermanas, y que puedan asistir a estas personas que levantaron su mano a que se entreguen al Señor. Natacha, y al lado, Nati, y al lado de Ana, por favor. Le va a ayudar. Mire, le van a pedir que salgan de su asiento para ir a orar un momentito. No se, no se avergüencen, no hay problema. ¿Ok? Todos lo hicimos así. El Señor les va a bendecir, el Señor les va a cuidar, el Señor les va a ayudar. ¿Hay alguien más que quisiera en el día de hoy entregarse al Señor Jesucristo? Queremos orar contigo y por ti. ¿Alguien más? Si levantas tu mano, vamos a orar por ti, vamos a orar contigo también. ¿Alguien más? Bien, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por estas personas que levantaron la mano. Ahora, mientras las hermanas, tus hijas, están hablando con ellas, te quiero pedir, buen Dios, que tú les des un verdadero, claro y completo entendimiento de el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que entiendan la salvación que Cristo Jesús tiene disponible para ellos. Gracias, buen Dios, por tocar corazones. Recibe tú la honra y la gloria, Padre. Te amamos, Señor.
Recuerda, Señor, por favor, asistirnos a nosotros como iglesia. Gracias, oh Dios, por haber preservado tu amor y tu cuidado de nosotros en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga a todos.